Hoy vamos a hablar sobre la Tierra plana y la Tierra esférica, dentro de una sociedad bipolar. La mayoría de las personas vivimos idiotizadas. Aunque todos creemos vivir en la realidad, muchísimas cosas en las que creemos por nuestra educación son mentiras. Mentiras que consideramos verdades. Estas falsedades son implantadas en nuestro cerebro por los maestros, los padres, los libros, los medios, la historia, las iglesias, los gobiernos y hasta por los amigos. Y esto sucede desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Las mentiras se repiten como si fuesen verdades de unos a otros y de generación en generación. Y gracias a estas mentiras, las masas son manipulables, controlables, haciéndolas vivir en una especie de sueño hipnótico cargado de una gran simpleza y de absurdos valores. Por ejemplo, vamos a hablar aquí del concepto de la patria, por la que algunos darían hasta su vida. Aquellos que ordenan que nos sea inculcado el concepto de patria, el amor a la patria, suelen ser los mismos que educan a sus hijos en países lejanos, sin los valores patrios ni las costumbres patrias. Ellos son ciudadanos del mundo que tienen una casa de verano en un país exótico, un lujoso apartamento en las montañas, en aquel país nevado, para poder esquiar en invierno. Y tienen todo su dinero en bancos y paraísos fiscales. Dineros conseguidos saqueando a la patria, y todo su dinero siempre está exento de impuestos a la patria. Ellos además legalmente están aforados, además de que están monetariamente forrados. Ellos legalmente son inviolables e inimputables. Pero en nombre de la patria, ellos nos pueden hacer hasta sufrir las guerras y sus terribles consecuencias, además de otras injusticias menores muy abundantes. En nombre de la patria, aunque la patria no existe para ellos, la patria es de ellos. Aunque somos nosotros los que sufrimos y alimentamos a la patria para que ellos la disfruten. Así de eficaz y de contundente es la idiotización colectiva a la que somos sometidos. Hace tiempo, ese mismo proceso de idiotización se llevaba a cabo con el uso de la fuerza. La fuerza que sobre el pueblo ejercían los siempre abundantes lacayos del poder. Pero ahora los idiotizados no son patriotas por obligación, sino por educación. La educación obligatoria y gratuita. Los idiotizados, en su mayoría, son portadores con alegría de las banderas, los aplausos y las reverencias a los dueños de la patria. Todo cuanto expongo aquí es lo que sucede en general, y aunque siempre habrá excepciones, estas solo confirman la regla. El conformismo, no querer complicarse la vida, la defensa de esas mentiras que tan férreamente llevan a cabo muchos de los idiotizados, negándose casi todos ellos a su desprogramación, hacen imposible el desarrollo de la inteligencia, que ya por naturaleza suele ser escasa en la mayoría de los humanos. No digamos el daño que esto causa al progreso espiritual de los individuos. Con respecto a la cosmovisión, a todos nos educaron, nos inculcaron una cosmovisión heliocentrista, haciéndonos creer en este modelo desde nuestra más tierna infancia. Lo aprendemos de memoria y lo creemos, pues lo han dicho todos los maestros, los sabios y todo lo que nos rodea, por
lo que no hay lugar a dudas. Aunque dicho modelo es totalmente imaginario, figurativo. Pues para entenderlo, para comprenderlo, debes imaginarlo. Pues la realidad parece mostrar otra cosa. Por la educación todos sabemos que la Tierra gira en torno al Sol. Pero lo que podemos comprobar con nuestros sentidos es que el Sol es el que gira en torno a la Tierra. Para ver la Tierra girando alrededor del Sol debemos hacer un ejercicio de imaginación, pues en absoluto podemos detectar el movimiento de la Tierra. Ninguno de sus varios movimientos, a saber, rotación, traslación, nutación, precesión y bamboleo. Y nuestra Tierra, junto a otros 8 planetas, y también muchísimos planetas enanos, junto con millones de piedras enormes, llamadas asteroides, que dicen estar en un cinturón, y otros miles de millones de piedras menos grandes, y nubes de partículas, llamadas meteoritos, que junto con los cometas, y la descomunal y lejana nube de Oort, todo este multimillonario cóctel de astros, dicen que corren tras el Sol orbitándolo, y siempre guardando las distancias y las posiciones respecto al Sol, mientras el Sol corre serpenteando y circunvalando la galaxia. Vamos, algo casi imposible de imaginar. Pero además, la misma galaxia va viajando a velocidades más y más increíbles, millones de kilómetros por hora. La galaxia también corre que se las pela expandiendo el universo. Según sabemos por lo estudiado y por lo aprendido, todo, incluidos nosotros, vamos viajando a altísimas velocidades en trayectorias de vértigo, pero sin sentir vértigo alguno. Nuestros ojos, nuestros oídos, todos nuestros sentidos nos hablan de quietud. Las estrellas nos hablan de quietud, como la Polaris, que siempre está en el mismo lugar, y las constelaciones siempre tienen la misma forma, pero nosotros sabemos que no es así, que todo, y también las estrellas, que junto con sus planetas y cometas y demás pedruscos, todo el universo, todos los objetos del universo van corriendo como alma que se lleva el diablo. Pero no debemos hacer caso a lo que vemos y sentimos. Mejor hacer caso a la programación, a la educación, en vez de a nuestra percepción. Pues sabemos que si no cambia nada en el cielo, cambiará con el paso de millones de años, aunque nadie estará allí para poder comprobarlo. Nos han programado o educado para comprender que la Tierra es una esfera muy chiquita que vaga por el espacio infinito, una esfera que nunca hemos visto ni veremos. Lo que sí podemos ver es que en realidad nuestra Tierra es enorme, nuestra madre Tierra es enorme. Pero todos sabemos que la Tierra es muy pequeñita, dentro de un universo infinito, y que todo, la Tierra, el universo y nosotros mismos, somos simplemente fruto de la casualidad, salidos de la nada, en una explosión primigenia hace 14.000 millones de años. Según nos dicen, la nada explotó, y aquí estamos vagando por un infinito casual 15.000 o 14.000 millones de años después. Como nuestros sentidos no entienden que el agua se curve y se adhiera a una esfera, nos instalaron otro programa, para que no hiciéramos caso a nuestros sentidos. Así nos hablaron y nos obligaron a creer en la gravedad, pues si no lo hacías, suspendías los estudios. La gravedad es la mágica solución
para todo lo inexplicable de este sistema. Con la gravedad, el agua de los océanos queda mágicamente pegada a la Tierra y el agua no se entera del movimiento de rotación, ni de ningún otro movimiento de la Tierra, ni le afecta la fuerza centrífuga, pues la gravedad la tiene bien pegada a su superficie, aunque eso sí, luego el agua se mueve libremente por las mareas, el viento o las corrientes marinas. Los ríos también superan kilómetros de curvatura terrestre gracias a la mágica gravedad. En esta tierra esférica, para así poder llegar al mar, pensemos en un río de miles de kilómetros, como por ejemplo el Nilo. En una tierra esférica, solo puedes verlo superar la curvatura si le aplicas un poco de la mágica gravedad. Pero si queremos llevar agua por un canal, debemos hacerlo con un pequeño desnivel, para que el agua camine siempre buscando el punto más bajo, y las aguas siempre se detienen encontrando su nivel plano. Los horizontes siempre se ven planos. Eso ven nuestros ojos desde una montaña, y desde la playa podemos ver el mar por muchos kilómetros a derecha e izquierda totalmente plano. Pero todos sabemos que nuestros ojos nos engañan, pues los océanos realmente son curvos. Igualmente, las nubes, la atmósfera, quedan presas en la Tierra por el mágico efecto de la gravedad, y la rotación o la traslación y todos los movimientos y las altísimas velocidades que llevamos no les hacen variar su forma envolvente a la atmósfera, ni a las nubes, ni al aire. Sobre la superficie terrestre siempre todo queda perfectamente acoplado a la tierra y al mar. Aunque eso sí, después el aire puede moverse libremente, las nubes pueden ir en cualquier dirección con el viento. La misma fuerza de gravedad que los mantiene sin alterarse, uniendo la atmósfera a la tierra y a los mares, también puede permitirles al mismo tiempo vagar libremente. Hasta las máquinas voladoras giran con la Tierra por esa extraordinaria y mágica fuerza. Pues de no ser así, las máquinas voladoras solo deberían elevarse y esperar a que la rotación de la Tierra trajera a sus pies el destino. Pero estos programas instalados en nuestro cerebro nos dicen que el espacio exterior, más allá de la atmósfera respirable, es el vacío. Cuando aún teníamos el cerebro virgen, eso nos dijeron, que la atmósfera envolvía con varias capas la Tierra y que más allá de ciertas alturas se encontraba el vacío absoluto, la nada. Pero nadie nos explicó nunca cómo pueden coexistir el vacío y la atmósfera sin algo contundente que los separe. Pues el vacío podemos observar que absorbe con mucha fuerza todo cuanto está en contacto con él. Pero si preguntásemos por qué la atmósfera no va corriendo a ocupar el inmenso vacío, seguro que nos dirían que eso es posible también gracias a la gravedad. La idiotización nos ayuda a matar la curiosidad, a no tener inquietudes, ni intelectuales ni espirituales, y a pasar de la realidad y de lo metafísico. Aunque todo cuanto sabemos sobre dónde vivimos es imaginado y contrario a lo que hemos visto y a lo que hemos sentido, este hecho es vivir en una realidad virtual. Además, si unimos a la educación los vicios
que están también catalogados en los pecados capitales, esto hace que la idiotización sea aún mayor. La soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza también nos ayudan a permanecer completamente idiotizados. Y el fútbol. Y todos los deportes convertidos en espectáculo. Vamos al circo romano de siempre, con sus gladiadores modernos. El fútbol nos hace pensar en los intrascendentes lances, en las vanas victorias y en las vanas derrotas, que nada nos ayudan en nuestro conocimiento de la realidad y que nada tienen que ver con nuestras victorias y nuestras derrotas personales, pero que sí nos ocupan un tiempo precioso en banalidades sin provecho y sustancia, y sí que nos causan emociones que para nada corresponden a la realidad. Actuando en nosotros todo esto como una placentera droga, nos ocupa gran parte del tiempo que deberíamos emplear en adquirir otros importantes conocimientos. Pues todos sabemos muchos nombres de futbolistas y equipos, todos sabemos mucho sobre los reglamentos y sabemos lo que ganan y lo mucho que defraudan al fisco. Aunque no te interese el fútbol, está tan publicitado que hasta los que lo detestan saben algo de fútbol. Y la política, siempre gobernada por el dinero, y las autoridades mafiosas en la sombra, total, una orgía de titiriteros y de títeres, plagadas de falsas banderas. La política siempre ha sido una herramienta muy poderosa para mantener a la sociedad idiotizada, para mantener a los grupos, diferentes grupos, a los distintos grupos de la población enfrentados. En la actualidad han logrado convencer al pueblo de que su opinión importa. Cada 4 años el pueblo introduce un papel en una caja y con esto ya están satisfechas sus necesidades políticas para otros 4 años. Los idiotizados creen que de este modo ya han elegido a los mandatarios y por tanto se responsabilizan de los actos de estos en los 4 años futuros. Pero nada más lejos de la realidad, pues en las elecciones el pueblo elige de entre quienes previamente el poder eligió. Y si en alguna ocasión, por alguna extraña circunstancia, en estas listas se colase algún indeseado del sistema, del poder, inmediatamente, si éste resultase ganador, las votaciones simplemente serían anuladas. Se restablecería el orden con las fuerzas armadas y las fuerzas policiales, e incluso con un golpe de Estado si fuese necesario. Y vuelta a empezar. Así sucedió en Argelia hace unos años y así sucedió en España también hace ya bastantes más años. Así ha sido siempre y así seguirá siendo. Nadie jamás derrocó a un rey ni a ningún poderoso con solo votar, pues siempre sucede algo así. Siempre que sucede algo así, hay una guerra como respuesta. Y después la restitución del rey es una cosa segura. Si en algún extraño caso el poder de una nación es arrebatado por votaciones o por la fuerza al poder mundial, el poder imperial asediará a este país, lo acorralará para obligarle a que desista, hasta el punto de hacerle pasar hambre y necesidades, con bloqueos o sanciones internacionales, como ahora está sucediendo en Venezuela, en Rusia, en China y en muchísimos países del mundo, donde el imperio está acorralando
a los países que quieren ser libres, que quieren ser autónomos y gobernar ellos mismos en su país. Estamos hablando de la soberanía. Aquellos países que quieren ser soberanos y no se someten al imperio actual están sufriendo las consecuencias. Hay casos en que si la nación no se doblega al imperio y esta nación es relativamente débil, esa nación se arrasa con la guerra, como hemos visto en Irak, en Libia o en Siria. Y todos los partidos políticos, derecha, izquierda, centro, participan en estas orgías de sangre y los pueblos los aplauden, siendo siempre unas minorías, muy minorías, aquellas que ven estas tremendas injusticias. La política, sin duda, es una guerra entre vencedores y vencidos, para siempre, en donde los vencedores siempre son los del bando del poder mundial. Pues los poderes mundiales son los dueños del dinero, los grandes banqueros, generalmente judíos, y la Iglesia de Roma son los ganadores siempre. Y aquellos que quieren mantener su nación insumisa pagarán las consecuencias. Amigo Sancho, con la Iglesia hemos topado, decía Don Quijote. Actualmente también se diría, amigo Sancho, con la banca hemos topado. Los que ya perdimos las revoluciones y estamos en manos del poder imperial, como este país en el que yo vivo, somos títeres del poder, sin esperanzas de soberanía ninguna. No pintamos nada los que vamos a votar, pues no podemos si quitamos del poder a los verdaderos jefes. A los verdaderos jefes nadie los vota, ni van en listas. Además, los políticos a los que hemos votado a veces nos imponen leyes y normas que van claramente contra los deseos del pueblo. Nadie vota a los grandes banqueros, a los reyes. Nadie vota a los papas, ni a los jefes de la Reserva Federal, ni a los gobernadores del Fondo Monetario Internacional. Nadie vota al Club Bilderberg, a la Trilateral, las autoridades masónicas de alto grado, ni las directivas de las grandes corporaciones y los enormes monopolios, que son los que realmente mandan en este mundo. Pero hay que decir, para disculpa de los poderosos, que no son solo ellos los culpables de la idiotización, pues para que ellos existan es muy necesario que las mayorías del pueblo los aupe hasta donde se encuentran. Hay siempre muchísimos, demasiados, muchísimos pobres que sostienen toda esta pirámide de poder. Y eso parece ser imposible de cambiar, pues desde siempre hay muchísimos más traidores que héroes, y hay muchísimos más cobardes que valientes. Por todo esto, la política es y será siempre una gran fuente de idiotización y de enfrentamiento. Junto con la televisión y con todas las artes para distraer, que consiguen convertirnos en espectadores inactivos, donde todo nos lo dan ya pensado. Así alimentan nuestra parálisis creativa, llenando nuestro disco duro de mensajes subliminales muy nocivos. La televisión es un medio de entretenimiento y educacional poderosísimo, que idiotiza muy eficazmente. La censura de los temas más interesantes es la norma, y la banalidad de los temas más tratados también es la norma. Todo esto en la televisión. La televisión es el mejor invento para desinformar, idiotizar, que se ha inventado en los últimos tiempos. La televisión consigue tal grado de idiotización que logra encumbrar a la fama y hacer muy ricas a personas de las más mediocres de la sociedad,
personas analfabetas, taradas, y consiguen hacerlas famosas, ricas y, diría yo, hasta respetadas. Siempre todo esto se ejecuta con los dineros del pueblo, que paga impuestos hasta para estar dormido, pues hasta el colchón paga el IVA. Y no digamos las grandes religiones, la mayor y la mejor forma de programar a las personas, haciéndolas fanáticas y creyentes en hechos imposibles. La religión ha sido inculcada a sangre y fuego durante milenios. Una empresa que no ha pagado impuestos nunca. Una empresa que no ha tenido competencia durante miles de años. Acaparando riquezas desde más de 1000 años, con herencias, donaciones, apropiaciones y miles de negocios en el mundo de la educación, en el mundo de la comunicación, en el turismo, y a veces ha salido a la luz pública su participación en los más sucios negocios de todos los tipos en los que participan los bancos. Todo este negocio tan tremendo, negocios millonarios, como las visitas a las catedrales, los mejores monumentos de las naciones, están subvencionados para su reparación y sin embargo privatizados para que la Iglesia se lleve todas las millones y millones de euros que están recolectando diariamente, ininterrumpidamente. Todo esto está libre de impuestos y con mantenimiento, pues de eso se ocupan los gobiernos vasallos. Las religiones oficiales y las nuevas creencias vienen a ser lo mismo. Hay cientos de nuevas iglesias nacidas a la sombra de las viejas, aparentemente muy diferentes entre sí, pero con el mismo fondo y el mismo fin. La New Way y los miles de falsos gurús que viven del cuento, como los curas de siempre, que viven embaucando a las hordas de ingenuos que siempre están ansiosos de felicidad subrogada. Siempre se usan los viejos mitos solares de los hombres dioses, bajando a Dios a la categoría de hombre. Avatares, extraterrestres o demonios, todo sirve siempre que sea una mentira muy fantasiosa, con unas potentes liturgias y con unos rituales y unas explicaciones muy complicadas. Y por si todo esto fuera poco, para que casi nadie se escape, los que dirigen este mundo, para asegurar la idiotización, dan mucha subvención y mucha propaganda a la fantástica ciencia científica, fomentando así aún más el ateísmo, otro triunfo de la idiotización, y convirtiendo así la ciencia en religión. Siempre son los mismos perros con distintos collares, y siempre el objetivo es lograr los mismos fines: el control total de la sociedad, el desapego de lo natural, la destrucción de la familia, generalizar la corrupción, fomentar la degeneración y normalizar a los anormales e imponernos unas normas demenciales. Hemos llegado así a la sociedad descrita en la novela Un mundo feliz de Aldous Huxley o en la novela de Orwell 1984. Estas novelas describían una sociedad que en aquellos tiempos parecía irreal y fantástica, pero que hoy en día son exactamente igual que la realidad. Aunque para los que imponen la idiotización existen otros colegios, existen otras universidades, existen otras urbanizaciones, otros clubes, otras vidas, otras creencias, en fin, otros mundos que están dentro de este.
Los falsos viajes espaciales a la Luna, los falsos e inexistentes satélites, las falsas estaciones espaciales, las falsísimas sondas interplanetarias, todo mentiras y más mentiras que adormecen a los incautos niños y que permanecen hasta la muerte en los cerebros de los mayores. Todo esto como si fuesen realidades, llenando nuestro disco duro de programas y de imágenes y de documentos totalmente falsos. Son carísimos estos programas espaciales, estos programas de mentirijilla, pero sí son pagados con dinero real. Dinero que nos han esquilmado a todos mediante los numerosos y altísimos impuestos. Dineros que supongo irán destinados a la guerra, a los misiles, a los potentes misiles, las potentes bombas y todo lo referente a las máquinas voladoras. Que eso sí que es real y que eso sí que es muy avanzado. Misiles, antimisiles, radares y medios de comunicación y detección. Pero nada es el tema espacial, nada es real en el tema espacial. Solo las armas, los misiles. Para todo esto, usan como catalizador la autoridad y el miedo, y también el falso amor, diciéndonos que todo esto es por nuestro bien, pues siempre nos dicen que sin ellos sería el caos. El miedo, los infinitos miedos a no triunfar en la sociedad, a no obtener el título deseado, a que te tomen por lo que no eres, los miedos en general, los miedos a las represalias sociales o incluso legales. Los miedos son el primer obstáculo que debe vencer una persona que busca ver, que busca despertar, que busca claridad, iluminación, o como quiera que llamemos a este primer paso que hay que poder dar para progresar espiritualmente, para despertar de la idiotización. Por todas estas razones expuestas y muchas otras, la mayoría de las personas viven idiotizadas, en una efectiva mezcla de hipnosis y de idiotez. Pero desde siempre ha habido y habrá una muy escueta minoría que no sucumbirá a estas presiones de la educación y a estos miedos. Son gente indomable, rebeldes, valientes, que siempre han cuestionado todo programa. Gente capaz de resetearse las mentiras que le han inculcado, y autoprogramarse con las verdades que se van descubriendo. Esto no se hace sin esfuerzo, esto no se hace sin haber sufrido y caído en los mismos abismos de desconocimiento o conocimiento falso de la realidad que todos hemos sido, en lo que todos hemos sido educados. Pero esta gente indomable, rebelde, valiente, si trabaja bien y duro, al final sale triunfante sobre la mentira. Recientemente hay algunas personas que dicen haber superado todas estas trabas, todos estos problemas, y dicen haber despertado. Y esto lo dicen muchos en YouTube. Por sus palabras, por sus temas, es obvio que estas personas comenzaron a ver con bastante más claridad que los normales, que la gente normal, y vieron muchas de las mentiras de este sistema. También perdieron el miedo y vieron que habían sido engañados. Entonces comenzaron una nueva etapa de su vida denunciando los engaños y a la vez proponiendo otro modelo. El nuevo modelo lo han sacado la mayoría de todos estos nuevos despiertos, desempolvando el terraplanismo. Un modelo que siempre ha estado ahí a través de milenios también y de la historia, pero que últimamente, desde hace
unos cientos de años fue arrinconado. Entonces este modelo y estos nuevos despiertos lo avalan dando un montón de razones que parecen muy convincentes. Pero la mayoría de estas personas ignoran los peligros a que se enfrentan en esta nueva situación. Por eso la mayoría de ellos están abocados a caer en una ceguera. Puede ser que alguno sepa administrar bien su nueva condición y pueda seguir avanzando por el intrincado camino del conocimiento. Ojalá sea así. Pero lo más común, lo que se ve, es que la mayoría de estas personas se quedó deslumbrada. Pues cuando se abren los ojos, cuando uno despierta, cuando uno sale del idiotismo, es muy frecuente que tanta luz nos deje ciegos. Así sucede cuando una persona está mucho tiempo en una cueva, en una habitación sin luz, en un sótano. Cuando sale a la luz, deben ponerle unas gafas oscuras y deben tener una adaptación a la luz paulatina. Pues si sale directamente y abre los ojos y se inunda de luz, puede ser que le haga muchísimo daño a su visión. Igual sucede a nivel espiritual. Cuando alguien logra salir de la caverna del idiotismo, debe tener cuidado con la claridad, pues esta también causa ceguera en la razón. Algunos se emborrachan de claridad, que es el segundo obstáculo que debe vencer el ser humano para seguir progresando espiritualmente. Ya que estos nuevos iluminados, o despiertos como ellos se llaman, no cuidaron de tomar la luz de la claridad progresivamente. Como descubrieron algunas mentiras, ya creen que todo es mentira. Como vieron que había cosas ocultas que eran verdad, ya creen hasta en lo imposible. Además, y esto es muy significativo, creen que ellos pronto conseguirán que todos los idiotizados despierten. Están tan contentos con su nueva visión que creen que va a ser muy fácil que todos los demás también pasen a verlo claramente como ellos. Que serán muchos los despiertos. Y que cuando alcancen el número crítico cambiarán el paradigma. Nada más lejos de la realidad, pues el poder, si fuese así, también lo atajaría. Prohibiría a los despiertos hablar, prohibiría a los despiertos ser. Pero como el poder sabe mucho, los deja, y porque además ve que están bastante deslumbrados. Estos no saben, estos nuevos despiertos no saben que el despertar, la evolución espiritual, no va a ser nunca colectiva. No puede ser colectiva, pues esto es un asunto personal. No puede nadie regalar la salvación por el bautismo, por el arrepentimiento instantáneo, por la adhesión a una fe, como aseguran los curas y todas las iglesias. Los iluminados, los clarividentes, los despiertos, lo han conseguido con mucho estudio, con mucho esfuerzo, con mucha tenacidad, con muchas fatigas. Y nadie sin ese trabajo va a lograr el mismo resultado, solo con oír las palabras de uno de los iluminados. Solo por creer en ellas, sin tener un conocimiento cimentado en el estudio, en la reflexión, en la investigación, en el interés y en la intención durante mucho tiempo. Además de que todas las personas no somos iguales. Hay algunas que nacen ya con unas cualidades intrínsecas, con una ganancia sobre las demás para el entendimiento y para otras cuestiones. Pues hay gente que por más que les expliques,
cualquier teoría, cualquier problema matemático, no logran entenderlo. Una falta de capacidad que desgraciadamente muchas personas tienen en este mundo. Es cuestión de que estudien y se superen. Todo es posible con esfuerzo, superación, pero algunas personas lo traen ya más fácil. Hay niños que ya saben tocar el piano a los 2 o 3 años, pues traían una predisposición natural hacia ello. Y otros muchos ejemplos que hay en la vida. Pero todos pueden llegar a lo mismo con más esfuerzo que a lo mejor otros que no lo necesitan. En fin, hay que saber primero las 4 reglas para después hablar de otras operaciones matemáticas. Nadie va a despertar porque otro despierto se lo diga. Eso sí, se pueden conseguir miles de seguidores, pero no miles de despiertos. Aunque los seguidores, como ellos son seguidores, no inventores, no descubridores, serán siempre muchísimos más, serán siempre abrumadoramente más en el bando de los idiotizados. Pues es más propio ser seguidor a un idiotizado que no a un despierto. Y así muchos despiertos, creyendo en todas estas falsos conceptos y un poquito deslumbrados, se erigen en maestros. Maestros sobre todo en YouTube. Pero desgraciadamente solo llegan a ser maestros locos, con muchos locos seguidores. En YouTube podemos ver muchos ejemplos. En el bando terraplanista y en el bando de los fanáticos defensores de las mentiras oficiales, que hay más. Hay youtubers que en sus canales llenos de estos supuestos despiertos y basándose en los libros impostados e impuestos por los imperios, o inventando ellos mismos, aseguran que las montañas son restos de árboles. Tocones de gigantescos árboles de silicio. Una bonita teoría y un cierto parecido, y una cierta pareidolia, muy bonita, pero que pretende dar una explicación a formaciones inexplicables de estas columnas basálticas hexagonales. Igual que los oficialistas nos las explican estas columnas y estos parecidos a tocones de árboles gigantes de silicio, los oficialistas nos lo explican con algo que es necesario creer sin demostración. Dicen que son una lava caprichosa que por ciertas circunstancias se ha transformado en estas columnas hexagonales. Los terraplanistas hacen algo parecido, inventan árboles de silicio. Para unos es lava caprichosa e imposible, y para otros son árboles de silicio gigantes, tocones de árboles de silicio gigantes, también caprichosos y también indemostrables. Los unos y los otros creen sus suposiciones sin pruebas, y también así lo hacen sus miles de seguidores. Hay otro youtuber muy famoso, tal vez el más inteligente y el más despierto. A mí me dejó impresionado cuando lo vi por primera vez. Que cuando ya lo vas conociendo también le vas viendo cierto defecto causado por el deslumbre. Y por también los amigos con quien se relaciona. Este, por ejemplo, dice que fútbol quiere decir comida de Baal. Ahí liga food de comida en inglés y Baal del dios Baal. Ahí liga el inglés con el sumerio. En fin, él se basa en una etimología inventada por un amigo suyo, un tal Monor, que nada tiene que ver con la realidad de la evolución de las lenguas. Pero él cree esta teoría como cierta a pie juntillas. Es cierto
que el fútbol alimenta las bajas pasiones, el culto al dinero, anteponiendo las virtudes físicas a las virtudes intelectuales, creando mitos y semidioses en un culto a la personalidad mediocre, actitudes que en nada sirven al buen juicio. Pero asegurar que etimológicamente la palabra fútbol es comida de Baal es una falta de conocimiento bastante grave. Y este youtuber hace de su capa un sayo cuando analiza esta y otras palabras. Por ejemplo, dice sin reparo que Pangea es la tierra del dios Pan. Igualmente, dice que extraterrestre quiere decir más que terrestre. Y asegura que estas palabras han sido creadas escondiendo en ellas su verdadero significado, solo comprendido por algunos iniciados. Asegura que él ha llegado a esta conclusión por el análisis etimológico de las palabras aprendido de su amigo Monor, pero nada hay más lejos de la realidad. Es cierto que este youtuber, que es, como he dicho, muy inteligente y bastante ilustrado, además es bastante investigador y bastante dado a trabajar para estar al día de todos los conocimientos, es cierto que él ha encontrado en estas palabras una especie de pareidolia de las palabras, que parecen encerrar fonéticamente su verdadero significado. Pero hay que dejar bien claro que nada tiene que ver esto con la etimología. Más bien es un misterio, más bien hay que recurrir aquí a las cosas del gran misterio. El por qué nos hace ver esas cosas, pero no a una intención, a una intencionalidad de nadie en esos parecidos significados. Hay otros, por ejemplo, mucho más deslumbrados que este, pues este es, ya he dicho, de los más fiables, tal vez el más fiable. Hay otros que ya empiezan a desvariar y aseguran que los dinosaurios son otra falsedad. Si bien con respecto a los dinosaurios se ha especulado mucho y se ha inventado mucho, se ha fantaseado mucho, negar su total existencia es absurdo. Pues yo mismo he encontrado algún hueso de dinosaurio. O de un monstruo muy parecido a los dinosaurios. Un hueso muy antiguo. Entonces, hay otros, también, amigo también de estos, pues esto empieza a ser un círculo bastante reducido, aunque muy ruidoso. Hay otro que dice que no hay bombas atómicas, también muy amigo del primero. También dice que no hay bombas atómicas, lo que ya parece impresentable. Otros que también dicen que hay que hablar solo de verdad y libertad. Hay otros, como este, que aseguran que las rocas son gigantes petrificados y que los montes son titanes de piedra. En fin, un desastre, o más bien un cajón desastre en donde todo cabe. Demasiados dicen que Enoch o Isaías o cualquier otro personaje de los libros promocionados por los idiotizadores, que estos ya nos hablaron de esos árboles de piedra, de esos gigantes, de esos extraterrestres. Y basándose en esos libros, nos intentan colar sin pruebas estas afirmaciones. Muchísimos de los seguidores del terraplanismo, demasiados, usan este movimiento para reivindicar la veracidad de los libros del mal. Todos estos referidos tienen miles de seguidores que les aplauden sus nuevas fantasías o viejas fantasías modernizadas. Esta falta de rigor verdaderamente hace que otras muy grandes cuestiones, algo que sí que es interesante, quede eclipsado
ante tantas suposiciones sin confirmar dadas por ciertas. Todo esto y mucho más demuestra que son despiertos y deslumbrados. De los del bando terraglobista, ¿para qué hablar? Diré que son muchísimo más numerosos y que son defensores a capa y espada de las mentiras espaciales y de muchas otras cosas inexplicables de su modelo, dando pie a creer que son profundamente idiotizados si no son simplemente muy bien pagados. Estos, por supuesto, tienen cientos de miles y hasta millones de fanáticos defensores de las mentiras, de seguidores de sus mentiras. El gran problema, tanto de los terraplanistas como de los terraglobistas, o heliocentristas, o terracentristas, el problema de unos y otros no son los errores en sí mismos. Es muy común que las personas cometamos errores. Lo que realmente es grave es el hecho de que cuando alguien les advierte de que están cometiendo esos errores, por más buenas razones que les presentes, ellos siguen empecinados en sus afirmaciones. Es justo en ese momento cuando los errores pasan a convertirse en mentiras. Pues cuando alguien insiste en decir mentiras como si fuesen verdades, a pesar de haber sido avisado, esta persona ya está sirviendo bien al sistema. Puede ser que lo haga por su incompetencia o puede ser porque el sistema ya lo haya corrompido. El sistema es muy enorme, muy sabio, tiene todos los medios. Y el sistema siempre nos lo ofrece todo pensado. Si no quieres creer, por ejemplo, que el mundo lo hizo un demonio barbudo en 7 días, puedes creer, que él te lo proporciona, que todo fue originado en una explosión de la nada. Aparte de esas dos teorías, ya no tienes más donde elegir. Y como no estamos acostumbrados a pensar, pues o eres de una o eres de otra. Siempre nos dan a elegir en qué creer, pero ellos ya te lo dan pensado. Nos han acostumbrado a pensar que si una cosa no es blanca, es negra. Si no te gusta Ronaldo, es porque te gusta Messi. Y si criticas a Messi, es porque te gusta Ronaldo. Quedando así todo en un enfrentamiento entre los opuestos. El mismo sistema apoya a las derechas y a las izquierdas. El mismo sistema apoya a los creyentes y a los ateos. Apoya siempre el enfrentamiento, así que los unos dificulten los proyectos de los otros, mientras ellos inventan nuevas mentiras y nuevos métodos para seguir atesorando poder y riquezas, promocionando las envidias y los deseos de las inmensas mayorías, que curiosamente también sueñan y también quisieran ser como los poderosos que nos manipulan. Volviendo al tema de los terraplanistas, como descubrieron que el modelo anterior está repleto de falsedades, ellos acaban de inventar otro que ya estaba inventado, el terraplanismo, que frente al heliocentrismo o terraglobismo parece algo más racional, algo más real, menos imaginativo. Pero, en su intento de explicarlo todo sin más medios que sus recién abiertos ojos, recrean un modelo que también contiene grandes errores, pues también intentan explicar hasta lo inexplicable, como todos los modelos científicos, religiosos o cosmológicos han hecho hasta ahora. Estos nuevos despiertos aprovechan también, de paso, su nueva visión para comercializar su descubrimiento, para monetarizar sus charlas, para intentar vivir del cuento y fanatizar también a sus seguidores. Seguidores que al conocer en sus discursos nuevas verdades y valores más afines a sus sentimientos y sentidos, se consideran pertenecientes a un grupo mejor,
Pero estos seguidores también admiten como verdades las grandes nuevas mentiras, lo que les hace que ese grupo mejor sea también un grupo peor. Todos fuimos educados en un sistema terraglobista, sistema heliocéntrico, donde todo está pesado y medido, distancias, pesos, fuerzas, hasta la Tierra y la Luna y el Sol están pesados y medidos. Y cualquier cosa que preguntes es un sistema donde todo tiene explicación matemática. Todo está sabido y muy bien explicado. Pero si lo piensas bien, lo analizas y te paras a estudiarlo, este sistema también tiene multitud de fallos. Como en esta falsa imagen en la que nos muestran la Tierra y la Luna como si fuesen reales, pero que solo es una imagen creada por ordenador o por un pintor, es un CGI de campeonato, pero que solo los de un bando sabrán verla como falsa, siendo que para el bando contrario es una fotografía real y preciosa. El gran problema de unos y otros radica en la soberbia humana. La soberbia no tiene nunca en cuenta el factor misterio, el factor incomprensible para los humanos. El gran misterio, Dios, el Creador, Él sabrá por qué, de cómo y el porqué de todo, porque nosotros no podemos saber tanto, ni podemos explicarlo, solamente lo podemos hacer contando mentiras, suposiciones e invenciones. Pero los humanos, siempre llenos de soberbia, inventamos, fabulamos lo que no sabemos explicar, aquello que nos es imposible de comprender. Unos niegan a Dios totalmente, dicen que eso es un invento. Otros dicen que la palabra de Dios está escrita en un libro. Ninguno, ni unos ni otros, dice que Dios, que la creación es un gran misterio, imposible de llegar a comprender por los humanos. Así, aquí o crees en el libro de los imperios, el libro del dios demonio que lo protagoniza, o en alguna religión sucedánea a esta, o eres un ateo. El que es creyente en el libro multitomo y despierta se hace ateo. El que es ateo y despierta se hace creyente en el libro multitomo. Así hay demasiados terraplanistas que se creen despiertos y sin embargo se tragan los libros propagandísticamente llamados sagrados, los libros escritos e impuestos por sus poderosos programadores, obligando a creer que en ellos está la palabra de Dios, incluso llegando a asesinar a aquellos que lo dudaban, hasta hace bien pocos años. Son libros donde numerosos terraplanistas encuentran una fuente de verdades. Estos libros malditos, impuestos a sangre y fuego, y aún vigentes, simplemente deberían ser ignorados para el buscador de la verdad. Es cierto que no pasa nada por haberlos leído, de todo hay que saber, de todo hay que informarse, hasta del enemigo, hasta lo que informa el enemigo del conocimiento. La mayor utilidad de estos libros es la de enseñarnos a ver los despropósitos, las crueldades de los hombres, los crímenes que hace ese Dios demonio del que hablan estos libros, y aprender así todo lo que no debe ser un Dios auténtico, un Dios verdadero. Aunque Dios puede tener todo, lo bueno, lo malo, no sabemos, es incomprensible. Pero desde luego, todo lo malo que encierra este Dios y nada de lo bueno no puede ser. Eso es un demonio. Él mismo asesina a la población mundial. Él la crea, él la asesina, él hace y deshace, pero siempre historias sanguinarias, historias terribles, que los que no han leído la Biblia y solo han escuchado el canto
el canto adormecedor de los sacerdotes y de los falsos gurús y los falsos maestros, pues solamente ha oído y ha entendido cosas bonitas del libro. Pero el libro es un auténtico guía, una auténtica guía de los haceres del demonio. Así la confrontación va a seguir y seguirá por siempre en este mundo purgatorio, pues si los terraplanistas ven fallos en la teoría terraglobista, los terraglobistas siempre van a ver los mismos fallos en las teorías terraplanistas. Pues las dos teorías intentan explicarlo todo, aun no sabiendo, hasta los misterios más inexplicables, los que no tienen explicación. Este es el talón de Aquiles de todas las teorías. Y la realidad es que si intentas denunciar a un terraplanista estos errores, el terraplanista inmediatamente te acusará de ser un terraglobista. Y al revés, el terraglobista te dirá inmediatamente que eres un terraplanista. Si criticas a un ateo, él te dirá que eres un cretino creyente en el dios demonio del libro. Si criticas a un creyente del libro, él te dirá inmediatamente que eres un desalmado ateo. Pero en principio, ninguno comprenderá la crítica. Sea esta constructiva o no sea constructiva, siempre será interpretado cualquier crítica como un ataque a sus creencias, como un ataque personal hacia alguno de sus líderes. Todas las personas creen saber leer, por ejemplo. Creen saber escuchar, oír lo que alguien dice. O también creen que es muy fácil ver un vídeo o una película. Pero muy pocas personas lo saben hacer realmente. Casi nadie entiende lo que realmente se expone en lo escrito, en lo visionado o en lo escuchado. Pues las creencias que cada persona tiene, el color del cristal con el que él mira, le predisponen a suponer cosas que no son dichas y que no son expuestas en los trabajos de aquel que lo expone al público. Solo hay que leer los comentarios de los vídeos en YouTube para darse cuenta que casi todos los que vieron el trabajo andan despistados y no lo han comprendido. Solamente han comprendido lo que ellos han querido comprender y nunca lo que se ha expresado en el trabajo. Así unos están totalmente a favor, otros totalmente en contra y otros muchos salen por los cerros de Úbeda. Pero nadie, o casi nadie, rebate con razón por razón todo aquello que se dice. Más bien son interpretaciones de lo dicho y todos insistiendo en sus errores sin admitir, sin investigar por qué los otros les dicen que son errores. Las discusiones se acaban muy rápido. O eres blanco o eres negro. Así pues, aunque hablemos de imagen desenfocada a los terraplanistas, que este es un caso sangrante, pues ellos hacen propaganda de una cámara japonesa, deben cobrar dividendos por ella porque dan la marca, el modelo, todo. Estos terraplanistas se empeñan en decir que los planetas y las estrellas son entes electromagnéticos. Esto lo aseguran en base a unas imágenes desenfocadas de dicha cámara altamente electrónica, que al desenfocar hace un efecto de chiribitas en las luces. Para ellos, campos magnéticos. Es absurdo que afirmen estas cosas. He visto personas muy inteligentes, personas a las que apreciaba muchísimo, que me han dicho que no, que ellos creen realmente que eso son imágenes electromagnéticas. Aunque yo les he comentado que las imágenes electromagnéticas no pueden salir de una simple cámara desenfocada, que las imágenes electromagnéticas son muy difíciles o casi imposibles de conseguir y que no se consiguen con una cámara de fotos, se consiguen con unos aparatos adecuados y
Estos aparatos deben estar bajo la influencia de esos campos magnéticos, no a grandes distancias. Y ya digo que incluso es difícil comprobar esos campos electromagnéticos. Esos campos electromagnéticos se pueden ver, por ejemplo, en las rayaduras de hierro que se ponen sobre un imán, pero no en una fotografía. Aunque tal vez sí se puedan ver en un acelerador de partículas, lo desconozco, pero no en una cámara de fotos. Aún así, personas que parecen muy inteligentes y con muy buena fe me han desbaratado esta simple demostración que yo les he hecho sobre el desenfoque de las cámaras. Entonces, la mayoría van a seguir creyendo que la imagen desenfocada es real. Otros, incluso, en un trabajo que yo he realizado al respecto, me han ridiculizado e incluso me han faltado el respeto cuando yo ya había demostrado científicamente y amigablemente para sacarles de su error. Igual ha sucedido con los terraglobistas, los NASA Lover, cuando les he demostrado, también con otro trabajo, que los viajes a Apolo y otras falsas naves espaciales son solo una fantasía, ellos responden con descalificaciones e insultos, con justificaciones aprendidas que todos hemos sabido porque a todos nos han sido inculcadas, pero no con razones reales y veraces sobre lo expuesto. Ningún bando estudia las pruebas e investiga si son ciertas o no, pues ellos solo creen o no creen, sin atender a las buenas razones, a invitaciones al diálogo y a invitaciones a analizar las pruebas. Prefieren creer en sus líderes y en este caso concreto de las imágenes desenfocadas, personas muy inteligentes, como ya he dicho, por la admiración que sienten por sus líderes, al igual que yo sentía por ellos también cierta admiración, han llegado a decirme que los defensores de estas imágenes desenfocadas son buen trigo, justificando en ello lo injustificable. Pero a mí me parece que hasta el mismo fallo en la expresión buen trigo denota su error. No solo por lo que ya le he expuesto, sino porque al decir esta frase debería haber dicho una frase que es más representativa de lo que quería decir. Como yo digo, para mí no son trigo limpio. Aquellos que insisten en sus errores tan claros como este tema de las imágenes desenfocadas hacen que me desespere ante tal tenacidad en el error de personas que aparentemente parecían despiertas. Ser o no ser trigo limpio es la frase adecuada. Lo de ser buen trigo es lo primero que he oído. Es muy raro encontrar a alguien que entienda realmente lo que se intenta decir, sin creer que eres un contrario a uno de su bando. Aunque raros, hay algunos que educadamente han agradecido el esfuerzo por algún trabajo y alguno que intenta sacar algo positivo del expuesto. Pero normalmente esto es la excepción. Para esos concretamente es para los que yo trabajo, pues yo no aspiro a convencer a las masas porque las masas las convencen con mentiras, no con la verdad. Hay que darse cuenta de que todas estas teorías intentan dejarlo todo atado y bien atado, sin dejar abierta ninguna cuestión al misterio. A nadie cuando le preguntan por qué sucede en este o aquel evento, responde que hay cosas que no pueden saberse, que son absolutamente misteriosas y que intentar explicarlas nos llevaría a suponer, a fabular o a mentir directamente. Además, para saber ciertas cosas hacen falta muchos medios que solo tienen aquellos que están más interesados en ocultarnos todo aquello que queremos saber, aquello que es lo que más nos interesa saber. Esos que tienen los medios son los que tratan de ocultárnoslo. En cualquier bando, si alguien contesta que no sabe, que no se va a saber nunca, que solo sabrá eso, el gran misterio, Dios, todos dirán que ese interlocutor no es válido. No creerán en él,
Pues los humanos prefieren que le den una solución a todas sus preguntas, aunque sea con mentiras. Es asombroso y confirma todo lo dicho el ver cuántos seguidores tienen los políticos corruptos a sabiendas, los youtubers fantasiosos de uno y de otro bando, las religiones demenciales, todas las teorías falsas y todas las mentiras imperantes, seguidas por millones y millones de personas. Por esto, de los humanos se puede afirmar sin lugar a dudas que el humano posee un extraordinario gusto por la mentira, por la falsedad y por la fantasía, y un extraordinario rechazo por la verdad, la razón y sobre todo por el gran misterio. Y es que no entra en cabeza humano que hay cosas que solo Dios, el gran misterio, puede saber, ya sean ateos o creyentes, heliocentristas o terraplanistas. Todos ellos tienen respuestas a todo. Todo está explicado en sus libros o en sus vídeos. No dejan nada a lo inexplicable, a lo que solo es patrimonio del gran misterio. Siempre igual. La humanidad bipolar. Derechas e izquierdas. Religiosos y ateos. Culés o merengues. Terraglobistas y terraplanistas. Ambos aferrados a sus aciertos y también a sus errores. Pero todos incapaces de crear un paradigma con las verdades de ambos y sin los errores de todos. Así somos, gente bipolar. Me acerqué al movimiento terraplanista porque desde hace lustros sé de las mentiras espaciales, las mentiras de la evolución, la absurda teoría de la gravitación de los astros, las mentiras de las religiones, las increíbles formas en que las aguas se comportan en una tierra esférica en este sistema. Es un sistema heliocéntrico donde las aguas no se comportan como la realidad nos dice. Y yo ya lo sabía mucho antes de que se desempolvara el terraplanismo. He estudiado todos los vídeos del terraplanismo. He visto sus programas en directo, sus entrevistas. He asistido a una de sus conferencias porque me he preocupado de saber antes de hablar. He conocido personalmente a los más significados adalides de este movimiento en la lengua hispana. He hablado con ellos, pero no me han permitido correcciones. Me han derrotado. Han pasado de mí como pasaría una apisonadora. Igual me sucedió cuando aprendía en los salesianos con la Iglesia. Igual me sucedió con los comunistas cuando participaba en la Revolución Española. Igual me sucedió con los futboleros cuando me di cuenta del terrible negocio. Igual me sucedió con los taurinos cuando vi lo absurdo de este arte. Igual me sucedió con los enemigos y con los amigos. Como ya soy viejo, puedo decir que siempre he perdido, que he sido derrotado por todos los bandos donde he querido participar, donde he querido dejar mi modesta opinión. Solo he tenido una victoria en mi vida que pretendo seguir manteniendo hasta la muerte. Mi victoria consiste en no pertenecer a ningún bando donde la mentira haya triunfado y donde la verdad y la razón hayan sido derrotadas. Algo así aprendí de un sabio brasilero. Salud y saludos.